Buenas tardes. La historia de Cuba, incluso antes del inicio del proceso revolucionario cubano, que comprende el periodo, y es bueno aclararle ese término primero, proceso revolucionario cubano, inicia el 10 de octubre de 1868 con el comienzo de la guerra por la independencia y llega hasta nuestros días. Y está marcada por regularidades. El comportamiento de la unidad, de la continuidad de la revolución, la posición de los Estados Unidos contra Cuba, la respuesta que Cuba le ha dado, los principios de la política exterior de la revolución cubana, la coexistencia pacífica, la solidaridad, el respeto a los derechos de otros pueblos. En definitiva, está marcado por muchos hitos y por muchas regularidades, entendiendo por regularidades acontecimientos diferentes pero con la misma naturaleza que se repiten a lo largo del tiempo. Y uno de los elementos que se comportan como regularidades dentro del proceso revolucionario cubano a lo largo del tiempo y que incluso viene de momentos anteriores, aunque me voy a circunscribir al proceso revolucionario cubano, es el que tiene que ver con actos de protesta, de firmeza, de intransigencia revolucionaria, de firmeza de ideas, de no negociar principios aún en las peores condiciones del combate, de denuncia de lo mal hecho aún cuando las consecuencias puedan ser terribles para quien lo hace. Y prefieren marcarme en este programa, porque hay muchos, en algunos ejemplos. Voy a dedicarle dos segmentos, los tres segmentos, a tres acciones fundamentales, dos más conocidas, uno un poco menos, pero quiero poner algún ejemplo, que fue lo que sucedió con Carlos Manuel de Céspedes cuando no es que prefirió que le fusilaran a su hijo, sino que decidió continuar la revolución pensando que no le iban a fusilar a su hijo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es permitir que lo fusilaran y otra es tener la idea, la convicción de que un enemigo de ley, de honor, no iba a hacer eso. Son dos cosas diferentes. No le toca al historiador entonces juzgar qué hubiera hecho sabiendo Céspedes que iban a fusilar a su hijo Oscar. Sí me queda la convicción de que prefirió, de que decidió continuar la lucha pensando que no le iban a fusilar, y así está en una carta incluso que le envía a Caballero de Rodas. La actitud de Calixto García, que prefirió suicidarse antes de caer en manos del enemigo. La misma actitud de Agramonte el 26 de noviembre de 1868 en la reunión de Minas, cuando no permitió que Camagüey terminara la guerra, dejando solo a los orientales en la pelea contra España en una incipiente guerra. ¿Qué fue aquella manifestación, aquella huelga de hambre de 16 días de Julio Antonio Mella en el gobierno de Machado, ante una arbitrariedad de aquel gobierno? La actitud, voy atrás un momento, es que los estoy citando, tratando de tomar los más ejemplarizantes, de Martí con Fermín Valdés Domínguez en un juicio por el que fue a prisión 6 años, que no los cumplió 6 meses, Fermín Valdés Domínguez, defendiendo la idea de que era el autor de una carta donde enjuiciaba a un excondiscípulo de Rafael María de Mendive, incorporado al cuerpo de voluntarios, a quien calificó de apóstata. Fidel, en la historia Max Verá, se convirtió también en un acusador de primera línea con una firmeza de principios tremenda. Y me voy a centrar en tres acontecimientos. Primero, que el que más conocemos, en la protesta de Baraguá, del acontecimiento del cual hace unos días se cumplieron 148 años de ocurrido. En un contexto muy difícil, después de 10 años de guerra, con una situación económica muy dura para Cuba, en particular para los mambises. Recordemos que con la T incendiaria, todo el centro y oriente de Cuba, escenario de la guerra de los 10 años, no había quedado una planta que le pudiera reportar algún alimento a los españoles, nada que le pudiera reportar beneficio a los españoles quedó en pie con la TEA incendiaria. El apoyo del exterior, de los cubanos en el exterior, era deficitario. Había falta de unidad en el exterior entre los principales líderes de la emigración cubana. Dentro de Cuba, los principales mandos de la revolución, principalmente civiles y militares, tenían serias contradicciones. Y además de eso, la guerra no se acababa de definir. Muchos patriotas habían perdido familia, vivienda, propiedades, incluso esperanzas. Llega a Cuba Martínez Campos, un militar de honor, pero un hombre sabio que sabía
de los problemas de unidad, y como en la película Baraguá de José Mací del año 1985 lo refleja muy bien, llegó diciendo: lo primero que tenemos que hacer es acabar de debilitar la poca unidad que queda en el campo insurrecto. Y una campaña de pacificación fue una de las iniciativas, prometiendo libertad para los presos políticos, que cualquier delito político quedaría anulado después de un pacto de paz con Cuba. No habló de libertad para los esclavos ni habló de independencia de Cuba, pero aún así en el Sajón, el 10 de febrero de 1878, un grupo de cubanos decidió deponer las armas, rendir las armas y terminar la guerra. Aún cuando no se cumplían los dos objetivos por los cuales se inició, que eran la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. En ese contexto se alza la voz de Antonio Maceo en Baraguá el 15 de marzo de 1878 y decide que no va a haber paz si no hay independencia ni abolición de la esclavitud. Un acontecimiento que le dio reconocimiento internacional a la guerra, pero que además lo eleva a la categoría máxima por la firmeza de principio, por el hombre mulato que inició la guerra en el anonimato y se convirtió después en uno de los que le dio continuidad. Que la guerra después no continuó con la misma intensidad con que deseara Maceo y algunos de sus seguidores, es verdad, pero sin duda fue un ejemplo de vergüenza. Y no estoy ahora haciendo leña del árbol caído con los que fueron al pacto del Sajón, porque en algunas ocasiones lo he dicho, no tenían la visión política suficiente como la tenía Maceo, pero muchos después entregaron todo por la revolución y algunos murieron en combate. La protesta de Jarabo, si gloriosa y conocida es la protesta de Baraguá, gloriosa pero muy poco conocida es la protesta de Jarabo. Le voy a decir que incluso en los libros de texto aparece la protesta de Jarabo desde hace unos años para acá en el libro de preuniversitario. Termina la guerra, la protesta de Baraguá, muy poco tiempo después termina la guerra de los 10 años, los patriotas que están en el campo de batalla se retiran, pero hubo uno que no lo hizo, en el centro del país, Ramón Leocadio Bonachea, un patriota villareño que decidió no salir del campo de batalla. Y hubo momentos, incluso hasta que los españoles evadieron el enfrentamiento con su tropa. No salió del campo de batalla, prefirió quedarse, dijo que no se iba hasta que Cuba no fuera libre. Las condiciones eran muy difíciles y otros patriotas le sugirieron que saliera de aquel momento de guerra que podía convertirse en una obstinación fatal, y lo hizo, pero no lo hizo sin antes dejar muestra de su inconformidad con hacerlo. O sea, decidió en Hornos de Cal, en Jarabo, en una pequeña estación ferroviaria, firmar ante los españoles su compromiso de que volvería, de que se iba, no porque se declarara perdida la guerra, sino porque iba a preparar mejores condiciones para regresar en otro momento a combatir por la independencia de Cuba. Y lo hizo a mediados de la década del 80, en plena tregua fecunda, aun cuando Martí aconsejó que no había condiciones, vino hacia Cuba, fue detenido, apresado por los españoles y finalmente fusilado en el Castillo del Morro de Santiago de Cuba. Pero aquel momento de intransigencia revolucionaria en Hornos de Cal, en abril de 1879, si bien desconocido, es tan glorioso como la protesta de Baraguá. La protesta de los 13, 18 de marzo de 1923, protagonizada por el artemiseño Rubén Martínez Villena. Termina las guerras de independencia, el auge revolucionario descendió, llegó el momento de la ocupación militar norteamericana, la confusión, llegó el momento de la conformidad de muchos patriotas, otros no. Después de la ocupación militar norteamericana, a partir del 20 de mayo de 1902, inicia el periodo de república. Hay un movimiento fuerte de huelgas obreras, hay un movimiento político interesante, llegan a Cuba las primeras manifestaciones, digámoslo, no manifestaciones, los primeros escritos, las primeras teorías del marxismo-leninismo van llegando a Cuba. Uno de las que las va recepcionando y las va socializando
es Carlos Baliño, patriota insigne de Guanajay, y se crean las primeras organizaciones políticas socialistas, se crea el Partido Comunista, hay un auge tremendo del movimiento obrero con la formación de organizaciones obreras, la Federación Obrera de La Habana, la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, la fundación del propio Partido Comunista, los estudiantes con la FEU, los estudiantes y los intelectuales con la Universidad Popular José Martí, las mujeres, los veteranos de guerra, pero hay un sector que parecía detenido, que era el de los intelectuales. Y cuando Villena se entera de que el gobierno de Alfredo Saya, con Rey Aifero como uno de sus ministros, intenta comprar el convento de Santa Clara a la iglesia por un precio muy superior al que realmente iban a erogar en dinero para agenciarse ellos una parte de ese dinero, entonces protesta en un acto el 18 de marzo de 1923 en homenaje a Paulina Luisi, una escritora uruguaya. Allí había un grupo de personas de ese país, había un grupo de mujeres, el club femenino estaba allí. Rubén Martínez Villena pide disculpas a los presentes, explica lo que estaba pasando en Cuba y da a conocer la manera arbitraria en que el gobierno compraba el convento de Santa Clara, repito, por un precio muy superior a la iglesia, por el que realmente valía, para agenciarse una fuerte suma de billetes. Aquel acto, por supuesto, llevó una acusación, llevó una preparatoria de causa judicial, no se llegó a hacer el juicio. En aquel tiempo tuvieron que pagar de fianza 1.000 pesos por su salida, o sea, por mantenerse libres, ¿no?, en la calle, y finalmente no hubo juicio. Pero sin duda que la protesta de los 13 es uno de los actos de reclamo, de protesta, de denuncia más notable que se ha dado a lo largo del proceso revolucionario cubano. Tenemos el orgullo, los artemiseños, de que haya sido un alquizareño el protagonista de aquella acción, en la cual a partir de ella, a partir de ella, los intelectuales se introducen por completo en la lucha contra los males del país. Es lo que traía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.